datos macroeconómicos aparentemente positivos, no hay más que salir a la calle y hablar con cualquier español, no hay más que hablar con nuestros familiares, no hay más que ver nuestras casas para saber que los españoles se han empobrecido, que el poder adquisitivo ha disminuido, que cada vez es más difícil tener un trabajo que permita llegar a final de mes, que cada vez es más difícil acceder a una vivienda, que cada vez es más difícil formar una familia, que cada vez es más arriesgado salir a la calle porque hay más inseguridad. Eso lo sabe todo el mundo, pero el gobierno ofrece unos datos macroeconómicos convenientemente manipulados y maquillados. No es posible tampoco acercarse a un gobierno que ha pactado con todos esos extremistas a los que me refería antes, que está saltando las instituciones públicas, desde el Tribunal Constitucional hasta el Tribunal de Cuentas, con el auxilio del Partido Popular, y que está saltando las instituciones privadas. Lo estamos viendo en estos momentos. De eso que llama operadores privados, Red Eléctrica, donde colocan a su gente, a sus fanáticos ideológicos, o Telefónica, donde también el gobierno ha entrado a saco. Incluso en los medios de comunicación que les son afines, no se conforman, quieren que sean aún más afines, llevando la situación que en estos momentos está el diario El País. Ante un gobierno de esa naturaleza yo creo que no hay nada que transigir y no se puede dialogar. Y por eso nosotros ofrecemos a los españoles una oposición total. Y creo que estamos solos en esa oposición. Bueno, yo creo que ese relato tiene sus adeptos y tiene quienes lo compran, tanto en los medios de comunicación como entre los votantes. Pero creo que ese relato no va a ganar, creo que ese relato está perdiendo. Creo que está instalada la idea entre la inmensa mayoría de los españoles de que Pedro Sánchez está envuelto en la corrupción, que está rodeado por una corrupción que él mismo dirige y que protagoniza y que afecta a su entorno más personal en lo político y más íntimo en lo familiar, a su mujer y a su hermano. No son recortes de prensa, son juicios, son procesamientos, son noticias escandalosas. Y por lo tanto yo creo que eso va a ir desgastando poco a poco al gobierno. Es verdad que produce desesperación que no lo desgaste de una manera más rápida. Produce desesperación, y sé que muchos españoles lo ven así, ver las encuestas y comprobar que Pedro Sánchez tiene una intención de voto del 27%. Dice, ¿cómo no ha perdido la mitad de los votos? Bueno, él no los ha perdido, porque su extremismo le ha hecho también crecer a costa de los partidos radicales que le sostenían y a los que está vaciando. Pero esos sostenes que tenía, esos apoyos, se están debilitando. Yo estoy convencido que si los españoles tienen la oportunidad de volver a ser preguntados en unas elecciones, y ojalá eso fuera mañana, Pedro Sánchez sale del poder inmediatamente. Pero creo que las investigaciones de corrupción alejan la posibilidad de un adelanto electoral, porque Pedro Sánchez ya solo tiene una esperanza para no acabar sentado en el banquillo, y es utilizar las instituciones a su servicio, como lo está haciendo, de una manera brutal, para protegerse de las investigaciones judiciales. Y sabe que su salida del gobierno le coloca en un banquillo. Y por lo tanto debemos comprender que alguien como Pedro Sánchez, que no tiene límites, que no tiene escrúpulos, va a hacer lo posible para que eso no ocurra. Por lo tanto, la situación es muy grave. Lo que está haciendo el gobierno es algo inaudito, porque no lo habíamos visto nunca antes. Pero eso no nos debe confundir, haciéndonos creer que las elecciones pueden ser inmediatamente. Sánchez va a resistir, se va a agarrar con uñas y dientes al cargo, porque lo necesita para protegerse, personalmente, no para defender al país. No, hombre, la prioridad de Vox es echar a Pedro Sánchez mañana, pero no para echar a Pedro Sánchez simplemente, para cambiar las políticas de Pedro Sánchez. Si vamos a echar a Pedro Sánchez, como echamos a Zapatero, para poner a Rajoy que hiciera lo mismo, y en este caso va a poner a Feijóo y que haga lo mismo parecido que Pedro Sánchez y no cambie nada, pues es un mal negocio. Entonces nosotros pensamos que echar a Pedro Sánchez es una prioridad, pero con un objetivo concreto para el día siguiente. Nosotros no queremos crecer a costa del desgaste de España. Es verdad que estamos creciendo como consecuencia de la crisis de toda índole, nacional, institucional, de corrupción, pero eso no es culpa nuestra. Crecemos por la inseguridad en las calles, porque somos los únicos que estamos defendiendo una política de control de fronteras y de expulsión de ilegales y de delincuentes, pero eso no es culpa nuestra, es culpa de quienes nos han llevado a esta situación. Pero lo creo firmemente. A mí me impresiona mucho la figura de Pedro Sánchez desde el punto de vista de su desaprensión emocional, de su absoluta desvinculación del interés general, de su capacidad para mentir siempre y en todo lugar y para sostenerse en el poder. Me impresiona que
cualquier catástrofe la utilice a su favor. Da igual una guerra, en la que, por cierto, él es uno de los financiadores del agresor. Da igual el COVID, donde nos encerró ilegalmente en nuestras casas. Da igual una catástrofe como la de Valencia, donde pronunció aquella frase terrible de si quieren ayuda que la pidan, por no entrar en las causas de la catástrofe, que tienen de nuevo que ver con ese fanatismo verde que derriba presas, que impide construir infraestructuras hidráulicas, que prohíbe limpiar los barrancos donde se produjo la venida de agua. Al final le vemos cómo actúa en las peores circunstancias, o en la cuestión migratoria, alentándola de manera permanente, ofreciendo regularizaciones masivas, en este caso junto al Partido Popular. Solo se distinguen en el número de gente que quieren regularizar de los que han entrado ilegalmente, y eso en contraste con cómo se ayuda a los españoles, tarde y mal en Valencia y tarde y mal, por ejemplo, en La Palma, tras el volcán. Tengo una consideración de Pedro Sánchez que no puede ser más negativa. Creo que Pedro Sánchez es lo peor que le ha pasado a España en siglos. Bueno, no tengo ninguna duda de que hay un plan para acabar con Vox y que Vox es hoy la verdadera piedra en el zapato de este gobierno. Pero me alegro de que intenten hacer esa reforma legal, porque lo que demuestra es que no creen en la denuncia que plantearon en los tribunales. Porque si tienen que hacer una reforma legal es porque hemos actuado legalmente, y que por lo tanto su denuncia por financiación ilegal es una denuncia puramente política ante los tribunales. Tengo una gran tranquilidad con ese asunto. En realidad lo que tienen que hacer es no amenazar a los bancos y a las empresas españolas para que discriminen a Vox. Porque si Vox ha tenido que pedir financiación exterior en un banco europeo, absolutamente legal, ha sido porque en España no la ha obtenido. Y eso yo creo que nos tiene que hacer pensar. Cuando sale el presidente del gobierno públicamente y pide a las empresas privadas españolas que actúen contra Vox, igual que las empresas alemanas actúan contra Alternativa por Alemania, ¿qué está haciendo el presidente del gobierno? Está diciendo a las empresas privadas que actúen contra 4 millones de españoles, que actúen contra una parte de sus clientes. Es muy grave. Y luego cuando Vox va a pedir ayuda bancaria para una financiación de una campaña que luego puede devolver, pues se encuentra con dificultades. ¿Por qué? Por la presión del poder otra vez. Sánchez tiene un carácter absolutamente totalitario. Sánchez es un peligro para la democracia, es un peligro para las instituciones, es un peligro para la separación de poderes y para el Estado de Derecho. Y en eso Vox es perjudicado, pero el perjuicio que se causa a Vox es muy pequeño al lado del que se está causando a los españoles. Y Vox no ha venido a defenderse a sí mismo, ha venido a defender a los españoles. Somos un instrumento y están intentando que ese instrumento de defensa de España pues cada vez tenga más dificultades. Pero da igual, vamos a salir adelante y vamos a seguir siendo útiles a los españoles.